químicas. Recordando lo que ustedes han visto en otros años, tenemos en la naturaleza las sustancias puras y las mezclas. Ya, las sustancias puras, chiquillos, son los elementos químicos, que son los que encontramos en la tabla periódica, que ustedes ya deben conocer, y los compuestos que están formados por dos o más elementos, que son la combinación de estos elementos que vemos en la tabla. Un ejemplo de elemento, por ejemplo, es el oxígeno, o el sodio, que se representa con una N y una A. Un compuesto vendría siendo, por ejemplo, el agua, que se representa como H2O. Y también encontramos mezclas que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las que son homogéneas son muy disueltas o se observan de una sola manera. Ejemplo de ello es cuando ustedes colocan, por ejemplo, una bolsita de té con agüita caliente. Ustedes ven como el color se va disolviendo hasta que después se ve de un solo color. Eso sería una mezcla homogénea. En cambio, cuando ustedes tienen cereales y los mezclan con la leche, los cereales quedan separados de la leche y ustedes lo pueden mirar. Esa es una mezcla heterogénea, porque se ven fases. Acá, por ejemplo, tenemos distintos componentes que podemos clasificarlos. El alcohol de quemar, que es un alcohol rosado que se ocupa en el laboratorio, es de una sola manera, por lo tanto, nosotros no vemos los componentes. Podemos decir que es homogéneo. El aluminio, que es un metal, se ve de una sola manera, ¿verdad? De un color, y eso es homogéneo. La glucosa, que es un azúcar, también se ve de una sola forma. Nosotros no vemos sus componentes, pese a que tiene muchos átomos. Eso es homogéneo, ¿ya? El suero que se ocupa cuando le colocan suero a las personas también es homogéneo. Ya ahí nosotros nos damos cuenta que las mezclas son homogéneas. Unos son compuestos y otros son elementos, ¿ya? Por ejemplo, el helio es un elemento, pero el aluminio va a ser una mezcla de metales. Ya ahí vamos viendo distintas formas de clasificar. Las que son heterogéneas se le llaman también mezclas de dos tipos, las groseras y las suspensiones. ¿A qué nos referimos con mezclas groseras? Son aquellas partículas que se ven fácilmente y se pueden separar mediante procesos mecánicos. Nos referimos a procesos mecánicos, por ejemplo, cuando tenemos los fideos con el agua y usted lo pasa por un colador y ahí usted separa los componentes de esa mezcla. ¿Ya? En cambio, las suspensiones son las que se ven en fases, ¿ya? Por ejemplo, cuando mezclamos el agua con el aceite. Esa es una suspensión. Ya le estoy dando un ejemplo bien rápido. Lo que nos importa a nosotros, más que nada, son las mezclas de tipo homogénea. Otro tipo de mezcla, por ejemplo, son los coloides, ¿ya? En donde las partículas son más finas y se ven como homogéneas. Por ejemplo, cuando fabricamos, cuando nosotros hacemos la mayo, le echamos el aceite, el huevo, después queda una sola mezcla que se ve de una sola manera, ¿ya? Nosotros al ojo humano no podemos distinguir de qué está hecha. Entonces, para nosotros, para lo que vamos a estudiar en cuanto a las disoluciones, nos interesan las que son homogéneas, no las heterogéneas, ¿ya? La palabra solución y disolución es lo mismo. Entonces, nosotros vamos a encontrar en una disolución un soluto y un disolvente. El soluto es la sustancia que siempre va a estar en menor cantidad y el disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad, por lo tanto disuelve. Ejemplo, agua con azúcar. El soluto vendría siendo el azúcar porque generalmente nosotros le echamos una cucharita, ¿cierto? Y el disolvente es el agua porque es el que se encuentra en mayor cantidad y es el que disuelve. Al revolverlo después de un rato nosotros nos damos cuenta como que el azúcar desapareciera. Y no es que desaparezca, sino que se disolvió. Pero si nos tomamos el agua va a tener el sabor del azúcar, ¿ya? Ahora, obviamente si le echamos mucho más azúcar, no se va a disolver por completo y va a quedar aconchado. Acá nosotros tenemos un ejemplo de una disolución. El soluto y el solvente. Acá el limón es el soluto porque es el juguito que se encuentra en menor cantidad. Y el disolvente sería el agua. Y acá nosotros nos hicimos una limonada que sería la disolución. Acá tenemos ejemplo. Por ejemplo, en un refresco, el agua es el solvente o disolvente. Y lo que yo le explicaba recién, el azúcar y el gas vendría siendo un soluto. Ejemplo es la Coca-Cola. El gas que sale de la Coca-Cola también forma parte de la disolución y viene siendo un soluto. El aire que nosotros respiramos tiene muchos gases.
En este caso el nitrógeno viene siendo un solvente y el soluto vienen siendo las partículas que se encuentran en menor cantidad. Una soldadura, por ejemplo, el solvente es el cromo y otros tipos de metales van a ser los solutos que van a encontrarse en menor cantidad, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el solvente universal va a ser el agua, porque el agua para todo nos sirve. Nosotros disolvemos muchas cosas en agua cuando se nos mancha algo, cuando queremos limpiar, cuando le echamos agua con cloro para limpiar el baño, cuando le echamos el detergente para lavar la ropa, cuando echamos lavalosas para lavar la loza, ¿ya? Ahí nosotros ocupamos el agua para el tecito, para el café, para hacernos un jugo, etcétera. Ya es el solvente o disolvente universal y es muy muy importante. Ya se dice en este caso que es polar, ya por sus características químicas que vamos a ver en un futuro. Y ahí nosotros vemos con una representación cómo sería una disolución. Si se dan cuenta, el disolvente está representado con azul y el soluto con rojo. Y cuando ocurre la disolución es que se mezclan los dos, entonces nosotros no podemos ver claramente un componente u otro, sino que vemos la mezcla homogénea porque se disolvió por completo. Ahí después ustedes leen con tranquilidad. Hay 3 tipos de formas de clasificar las mezclas o las disoluciones que son homogéneas según su concentración. Vamos a decir que son diluidas o insaturadas, vamos a decir que son concentradas o saturadas y supersaturadas o sobresaturadas. ¿Cuándo son insaturadas? Cuando tienen poco soluto, por ejemplo cuando nos tomamos un juguito desabrido, ahí sería insaturado. Vamos a decir que está saturada cuando la cantidad del soluto tiene un determinado volumen y se puede disolver y está aproximadamente en la misma cantidad que la disolución. Es decir, nosotros le echamos una cantidad de soluto al agua que permite que se disuelva por completo y en equilibrio. Y cuando está súper saturada, era el ejemplo que yo le daba, por ejemplo, si le echamos mucho jugo. Imagínense que echan en un vaso de agua un sobre completo de jugo. Esa sería una disolución sobresaturada porque le echarían en muy poquita agua mucho jugo, ¿ya? Y ahí estaría sobresaturada. De hecho, va a estar más dulce. Para seguir con el ejemplo, la insaturada le echamos en 2 litros de agua una cucharadita de jugo, quedaría muy muy desabrido. La concentración saturada es cuando le echaríamos en el litro de agua el sobre de jugo, que sería lo óptimo. Y sobresaturada cuando le echamos en un vasito de agua todo el jugo. Ya ese es el ejemplo más fácil. Y ahí nosotros vemos insaturada, el juguito desabrido, saturada, sobresaturada. Y la que está sobresaturada tiende a formar una precipitación si se fijan en la imagen, como que queda abajo, aconchado, lo que pasa con el jugo, con el azúcar. Y ahí nosotros vemos una imagen de lo que está más diluido y lo más concentrado. ¿Ya? Bueno, acá ustedes como actividad tienen la tarea de distinguir claramente cuál sería el soluto y cuál sería el solvente. Se lo dejo a ustedes como tarea. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se va a tratar su tarea? Ustedes me van a tener que hacer experimentos con material casero, me van a representar una solución saturada, insaturada, sobresaturada, una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea para poder representarlo.